reveladas. 12 enseñanzas increíbles de Jesús que transformarán tu fe y cumplirán el plan divino en el tercer año de Joacim, en la ribera del mar de Galilea, donde el aire salado danzaba con el murmullo de las olas. 2 hombres, Simón Pedro y su hermano Andrés, estaban sumidos en la rutina de lanzar sus redes al agua, esperanzados por una buena pesca que aliviará el cansancio de sus rostros bronceados. El sol, en su ascenso, iluminaba sus labores, revelando el brillo del sudor y el esfuerzo, pero también el peso de un destino que estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras estos pescadores trabajaban bajo el cielo despejado, una figura emergió de entre la multitud. Era Jesús de Nazaret, un maestro cuyas enseñanzas empezaban a resonar en corazones sedientos de verdad y esperanza. Con su mirada compasiva, se acercó a ellos, y en un instante, el ambiente cambió. Con una voz que acariciaba el alma y retumbaba en la conciencia, les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Este llamado no era solo un encantamiento poético, era un reto. Simón y Andrés, al escuchar estas palabras, se encontraron confrontados con un dilema que podría reconfigurar su existencia: dejar atrás el mar que conocían, la seguridad de su hogar y la familia que tanto amaban. Pero en su interior, una chispa se encendió, una promesa de algo mucho más grande les aguardaba. Era el eco de un deseo profundo por una vida con significado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que Jesús y sus nuevos seguidores avanzaban, Simón y Andrés se unieron a un grupo de hombres ordinarios que fueron elegidos para un propósito divino extraordinario. El camino no estaría exento de dificultades. Jesús atraía a los despreciados, como Mateo, un recaudador de impuestos, y desafiaba las normas establecidas, confrontando prejuicios con amor y compasión. Su mensaje, la buena nueva del reino, y sus parábolas acerca del amor y el perdón comenzaron a sembrar esperanza en corazones vacíos. La historia se desarrollaba, revelando verdades eternas. La parábola del hijo pródigo, un faro resplandeciente de misericordia, y la multiplicación de los panes y peces, un milagro de provisión divina, comenzaban a tomar forma ante los ojos atónitos de los discípulos. Sin embargo, no todo sería fácil. A medida que las enseñanzas de Jesús se hacían eco en las aldeas, también surgían opositores, y con ello, la sombra de la traición se cernía sobre el grupo. El dilema de seguir a Jesús se profundizaba. Cada enseñanza era un recordatorio del sacrificio que vendría, mientras los corazones de los discípulos estaban llamados a permanecer firmes en la fe. La pregunta resonaba en el aire: ¿renunciarían a su bienestar por el propósito divino? El futuro estaba cargado de incertidumbre, pero la razón y la fe se entrelazaban, dejando a Simón, Andrés y sus compañeros ante el umbral de un camino marcado por la salvación y la redención. ¿Cómo se transformarían por el poder del llamado de Cristo en un mundo que apenas comenzaba a comprender su amor? Mientras caminaban junto a Jesús, Simón, Andrés y Mateo comenzaron a experimentar un despertar espiritual. Las multitudes se agolpaban a su alrededor, ávidas de escuchar la verdad que brotaba de los labios de Cristo. Cada parábola, cada milagro, estaba sembrando semillas en los corazones de quienes escuchaban. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, enseñaba Jesús, y sus palabras reverberaban en la mente de sus discípulos, trayendo esperanza a los desvalidos. Un día, mientras se encontraban en la ladera de una montaña, el Maestro comenzó a impartir una enseñanza profunda conocida como el Sermón del Monte. Con la voz serena pero firme, instó a la multitud a buscar la justicia y la misericordia. Los discípulos observaban con asombro cómo el mundo, que tan habitualmente despreciaba a los humildes, comenzaba a mirarlo con nuevos ojos. Cada palabra era un susurro de la voluntad de Dios, un recordatorio de su amor y propósito eterno, pero con esta amplia aceptación también llegaron la crítica y la oposición.
Los fariseos, guardianes de la ley, comenzaron a murmurar en secreto, cuestionando la autoridad de Jesús. La tensión aumentaba día a día. Únicamente aquellos que estaban dispuestos a dejarse llevar por su fe podían hallar la paz en medio del conflicto. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Preguntaron ellos, buscando atrapar a Jesús en sus palabras. Con sabia claridad, él respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, Lucas 5:31. La revelación del carácter compasivo y protector de Jesús empezó a profundizar el dilema de los discípulos. ¿Acaso ellos estaban listos para desafiar las normas sociales y llevar el mismo mensaje de amor incondicional a un mundo hostil? Los hombres comunes estaban cruzando un umbral hacia lo desconocido. En sus corazones se encendía la llama del deber y la identidad que Cristo les ofrecía. No solo eran pescadores, eran parte de un tesoro invaluable, el reino de Dios que se estaba formando entre ellos. Mientras el ministerio de Jesús avanzaba, Él se dirigió a los corazones de sus más cercanos seguidores. A vosotros os doy poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, Lucas 10:19. Aquella promesa de autoridad y protección trajo tanto inquietud como fervor. Los discípulos empezaban a entender que el sacrificio no sería solo para Jesús, sino también para ellos. Cada vez más sentían el peso de la gloria divina y la inminente cruz que aguardaba al Maestro. En esa noche estrellada, mientras se reunían a discutir lo que habían aprendido, Simón volvió a hacer una pregunta que latía en su interior: ¿qué ocurre si fallamos? ¿Qué pasa si no somos capaces de sostener la verdad que nos has confiado? La mirada de Jesús se encontró con la de Simón, y en su silencio, había una promesa. No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Sus corazones palpitaban ante la realidad del sacrificio que Jesús estaba comenzando a revelar entre ellos. Mientras la revelación del sacrificio se profundizaba, los cielos parecían titilar con un propósito sagrado. Los vientos del Espíritu soplaban en sus corazones, guiando cada paso hacia el desconocido futuro. ¿Estaban listos para aceptar el llamado supremo de seguir a quien un día cambiaría el destino de la humanidad? Había un plan en la inminencia del sacrificio, una redención que abarcaba no solo a Israel, sino a todas las naciones. La noche caía y en el corazón de cada discípulo crecía un anhelo por la verdad. Pero el velo del futuro seguía cubriendo el desenlace del plan divino. Con cada paso, el misterio se incrementaba, mientras estaban por descubrir que su llamado era mucho más que pescar hombres, era ser partícipes de una misión gloriosa que resonaría a través de los siglos. ¿Cuál sería el costo de seguir al Maestro? ¿Y qué revelaciones divinas esperarían al final de ese viaje? A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, las sombras comenzaron a extenderse sobre la ladera donde se encontraban. Jesús, con su mirada profunda y compasiva, instó a sus discípulos a acercarse más, mientras la multitud se dispersaba lentamente. La quietud del ambiente contrastaba con los tumultuosos pensamientos que pululaban en el corazón de Simón. Maestro, dijo él, rompiendo el silencio, cada enseñanza que compartes nos lleva a cuestionar más, a profundizar en nuestras almas. ¿Qué significa realmente seguirte en este tiempo de prueba? La respuesta de Jesús fue serena y llena de profunda sabiduría. El que quiera seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Con estas palabras, los discípulos sintieron el peso de la entrega que se requeriría. Era un llamado a la transformación, a renunciar a sí mismos por el bien del reino de Dios. Cada uno de ellos sabía que el camino sería arduo, pero los ojos de Jesús brillaban con una luz que prometía esperanza y redención. ¿Y tú, Andrés?, continuó Jesús, dirigiéndose a su hermano, ¿entiendes que la verdadera grandeza no es dominar, sino servir? El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Estas palabras resonaron en el corazón de todos. La grandeza del reino no era en riqueza ni poder, sino en humildad y amor hacia los demás. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de un fuego crepitante, Jesús compartió parábolas que desnudaban la verdad oculta. Habló de un sembrador que esparcía semillas en diferentes terrenos, revelando así los diversos receptores del mensaje del reino. Escuchad, dijo él, quien tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:9.
Esa llamada a escuchar se sentía como un desafío directo a abrir sus corazones a la revelación divina. El viento agitaba el fuego, creando danzas de luz y sombra a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de expectación, y cada parábola que Jesús compartía se sentía como un mapa que guiaba a los corazones de sus discípulos hacia verdades eternas. Pero mientras la gloria de Dios los envolvía, también sentían que una sombra se cernía sobre ellos. Los fariseos seguían acechando en sus corazones, con el ardor de la oposición marcando el compás del ministerio de su maestro. Maestro, interrumpió Mateo, ¿qué haremos si la oposición se vuelve abrumadora? ¿Cómo encontraremos la firmeza en ti? La pregunta de Mateo brotó como un eco de los temores que confrontaban a cada uno de ellos. Jesús los miró con amor, y les habló de la promesa del Espíritu. Cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. La promesa de un guía divino infundió en sus corazones una nueva valentía. Mientras la oscuridad se cerraba aún más, el resplandor de la verdad brillaba en la vida de cada uno de ellos. Jesús se detuvo, miró al cielo y dijo, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Lucas 11:9. Cada discípulo sintió que se les abría un camino al que debían aferrar su fe. El misterio del futuro seguía envolviendo su viaje. Mientras se mantenían hacia adelante en un acto de confianza, surgió un nuevo dilema en sus corazones. Ellos eran testigos de la luz, pero, ¿estaban preparados para soportar el fuego? La encrucijada del sacrificio estaba cerca, y el sacrificio de su maestro se convertiría también en el suyo. Con cada enseñanza, dejarían atrás no solo sus redes, sino sus vidas pasadas. La semilla del reino estaba lista para germinar, pero solo lo haría a través del sacrificio y la entrega. La revelación de los misterios de Dios se acercaba, y en el eco de cada parábola, una verdad emergía con claridad. Así como el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Juan 12:24. La noche se tornaba intensa, y cada discípulo sabía que lo que se avecinaba no era simplemente el viaje del aprendizaje, sino el inicio de una batalla por las almas de muchas naciones. Mientras Jesús los preparaba para lo que vendría, el aire temblaba con expectativa. ¿Qué? ¿Otros misterios del plan soberano de Dios estaban por revelarse? En el horizonte, una cruz se vislumbraba, y con ella, el destino del mundo entero. Mientras la penumbra de la noche llenaba el cielo, los discípulos se miraban entre sí, sopesando el peso de las enseñanzas que acababan de recibir. La humedad del aire se sentía como un presagio de lo que estaba por venir, y una inquietante mezcla de esperanza y temor se apoderaba de sus corazones. Era un momento decisivo. Jesús, percibiendo sus confrontaciones internas, se puso de pie con una resolución imponente. ¿Por qué teméis?, preguntó, su voz resonando con la autoridad que solo el Hijo de Dios podía poseer. Confiad en que no hay oscuridad tan densa que mi luz no pueda atravesar. Mientras hablaba, el fuego titilante parecía resonar con sus palabras, proyectando sombras danzantes que desafiaban la incertidumbre de la noche. Tomando un profundo aliento, comenzó a contarlos de forma más íntima, recordando la historia de un pequeño pueblo que había aprendido la verdad sobre la generosidad. Un hombre de gran riqueza, al escuchar las enseñanzas sobre dar, decidió compartir su abundancia. Sembró en la tierra lo que había recibido y vio cómo su generosidad florecía, no solo en su hogar, sino en el corazón de otros. Esta parábola sobre el amor a través del sacrificio fue como un faro que encendió la fe y encarnó la esencia del reino de Dios en cada uno de ellos. Los discípulos escuchaban atentamente, sintiendo la urgencia de su misión, mientras la revelación se desnudaba ante sus ojos tibiamente cerrados. A través de la historia del hombre generoso, veían la necesidad de desprenderse de sus propios deseos para abrazar el llamado del Señor. La riqueza del cielo se hallaba en el acto de entregar lo que habían recibido. Jesús continuó, transformando su mensaje más allá de lo posible. Y también, recordad a la mujer que perdió una moneda. Al encontrarla, hizo una gran fiesta, porque así es el cielo, regocijándose por cada pecador que se arrepiente. Lucas 15:9. En ese instante, la esperanza resonó en los corazones de los discípulos. Todos ellos, en su propia manera, llevaban cargas pesadas, pasados difíciles, y tal vez, por primera vez, vislumbraron la posibilidad de una nueva vida, pero en medio de estas enseñanzas, una sombra seguía acechando.
El eco de sus oponentes resonaba sutilmente en el fondo. Maestro, interrumpió Pedro con una mezcla de ansiedad, lo entendemos, pero, ¿cómo podemos resistir ante el odio que se levanta contra nosotros? Su inquietud era palpable y reverberó en el ambiente. Con amor inquebrantable, Jesús respondió con firmeza: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Estas palabras fueron como un contundente recordatorio de que su lucha no era solamente contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales que intentaban desviar su misión. Os digo, no solo seréis testigos de estas realidades, sino que seréis como manantiales de agua viva. Juan 7:38, proclamó con fuerte convicción. La promesa de una vida transformada les dio nueva fuerza para afrontar la incertidumbre que se cernía sobre ellos. El silencio era profundo, mientras cada discípulo reflexionaba en las múltiples capas de la verdad divina que se desplegaban ante ellos. Con cada parábola, cada enseñanza, la idea de un propósito mayor, el plan soberano de Dios, se adentraba más en sus corazones. A medida que la luna ascendía, Jesús concluyó su serie de enseñanzas de una manera inquietante y reveladora. Lo que encierra esta noche son solo destellos de lo que viene. Habrá pruebas que pondrán a prueba vuestra fe, mas recordad que en ellos se revelará la gloria de Dios. Romanos 5, 3-4. El aire se tornó espeso con el peso de sus palabras. Un nuevo entendimiento se asentó entre ellos, dejando una inquietante pero expectante sensación ante lo que estaba por suceder. La semilla que ha de sembrarse en la tierra no solo será mi sacrificio, sino también el vuestro en el camino del seguimiento. Pero la gloriosa revelación del reino está en el horizonte. Así, con corazones ardientes y el espíritu esperado, los discípulos se embarcaban en un viaje no solo hacia la incertidumbre, sino hacia un destino glorioso. La cruz no solo marcaba el final, sino el comienzo de la redención para todos, un nexo indispensable del plan soberano de Dios que aún les era desconocido. ¿Qué más revelaría el Maestro en su camino? El susurro de lo divino resonaba en el aire, ya que la historia de la salvación apenas comenzaba a desplegarse. La mañana siguiente llegó envolviendo el mundo en un manto de neblina dorada mientras el sol emergía, su luz brillante empujando la oscura incertidumbre de la noche. Los discípulos, aún embargados por las profundas enseñanzas de Jesús, se reunieron cercanos al Maestro, sus ojos llenos de expectación y un leve temor reverente. Habían sentido el peso de la gloria que venía, sabiendo que el camino se tornaría desafiante. Hoy, comenzó Jesús, con su mirada profunda escaneando el rostro de cada uno, debéis aprender a buscar lo que es eterno, a no ceder ante la sombra de la duda incluso en los momentos de mayor desasosiego. Sus palabras eran como un viento fresco, revitalizando el espíritu asentado en sus corazones. Estad atentos a los signos del tiempo, continuó, así como los pájaros del cielo no siembran ni cosechan pero tienen suficiente, igualmente, debéis confiar en que vuestro Padre Celestial proveerá. Mateo 6:26. Más tarde, los discípulos recordarían este momento como un ancla en tiempos de tormenta. La fe en lo invisible había de convertirse en su fuente de fortaleza. El clamor del pueblo en los alrededores comenzaba a hacerse más audible. Jesús, moviéndose con una serenidad divina, pronunció una parábola. Un hombre de un reino le envió a su siervo a buscar las cosas que realmente importan. El siervo, distraído por los placeres efímeros, olvidó su misión. Cuando regresó, sus manos estaban vacías y su corazón quebrantado. Así es el que atesora riquezas en esta vida, ignorando la herencia del cielo. Los discípulos asintieron con gravedad, sintiendo el eco de cada parábola resonar en sus vidas. En su interior, la batalla entre lo temporal y lo eterno se intensificaba. Así que, buscad primero el reino de Dios y su justicia, les recordó, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33, con la enseñanza arraigada en sus corazones. Pedro, primero entre ellos, no pudo contener su inquietud. Maestro, ¿qué pasa con aquellos que no entienden, que están lejos de aprovechar esta verdad? La pregunta, cargada de amor y preocupación, cortó el aire como un rayo de sol entre nubes oscuras. Oh, Pedro. No desesperes, hay un tiempo para la siembra y un tiempo para la cosecha, replicó Jesús con una mirada compasiva. Recordad la parábola del sembrador. No todos aquellos que escuchan la palabra responderán en fe,
algunos caerán entre espinas, otros en terreno pedregoso, pero el que recibe la palabra con corazón sincero, dará fruto abundante. Mateo 13, 3-8. Las palabras de Jesús eran semillas de esperanza sembradas en el corazón del apóstol. Observando a su alrededor, Jesús levantó la mirada hacia el horizonte en el que se extendía la ciudad. En verdad os digo, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, y con cada palabra llevaréis luz a los que permanecen en oscuridad. La obra del reino no es solo un llamado, sino un profundo deber que se convertirá en testimonio de mi amor redentor. Hechos 1:8. Un silencio reverente llenó el aire, donde el espíritu se encontraba suspendido entre la duda y la fe. Cada discípulo, con el corazón palpitante, comprendía que las enseñanzas de Jesús no eran meros relatos, sino instrucciones que moldearían el futuro. Así, mientras se acercaban hacia la ciudad, la atmósfera era de palpable expectativa. El poder de sus palabras se acentuaba ahí. Entre murmullos, los discípulos se preguntaban, ¿qué más les revelaría el Maestro, y cuáles serían las pruebas que tendrían que enfrentar en su camino? Al mirar hacia el horizonte, Jesús les recordó: amado grupo de seguidores, el día de vuestra prueba será el nacimiento de las palabras que habéis atesorado. No olvidéis que la piedra que los edificados es el mismo plan soberano de Dios en el que aún hay secretos por descubrir. La cruz será un símbolo de derrota aparente, pero en realidad la victoria de mis planes va más allá de lo que podéis imaginar. Romanos 8:18. La promesa de revelaciones futuras, como un relámpago en medio de la tormenta, dejó a todos deseosos y expectantes por lo que estaba por venir. La mañana avanzaba, y los sonidos de la ciudad se volvían cada vez más cercanos. Con cada paso que daban los discípulos, la inquietud en sus corazones se transformaba en anhelo. Jesús los guió hacia el centro de la ciudad, donde la multitud, ávida de escuchar sus enseñanzas, se amontonaba, empujándose entre sí con esperanzas renovadas. Vengo a traeros una verdad que cambiará para siempre la forma en que veis el mundo, proclamó Jesús, alzando la voz sobre el bullicio. La multitud guardó silencio, cada oído atento, cada corazón preparado. No os engañéis, en este mundo encontraréis aflicciones, pero también he vencido al mundo. Juan 16:33. Las palabras del Maestro resonaban como un eco divino en la vasta plaza. ¿Qué es, entonces, el reino de Dios?, preguntó un fariseo con tono desafiante, intentando poner a prueba su maestría. La multitud contuvo la respiración, consciente de la tensión. Jesús, con un destello en sus ojos, sonrió y respondió con otra parábola. El reino de Dios es como un grano de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece y se convierte en un gran árbol, donde los pájaros vienen a posarse. Mateo 13, 31-32. Los ojos de los discípulos se iluminaron, comprendían que lo pequeño podría devenir en algo asombroso. Entonces, una mujer entre la multitud, con lágrimas en los ojos, gritó: «Oh Maestro, ¿qué de aquellos que han pervertido su camino y han conocido el dolor de la pérdida?». La pregunta atravesó el aire como una flecha directa al corazón de Jesús. Mi adorada hija, no hay pecador tan perdido que no pueda ser encontrado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. A sus palabras, un murmullo de asombro se propagó entre la multitud. Pero, Señor, interrumpió otro discípulo, ¿cómo podemos estar seguros de que estáis con nosotros en nuestras pruebas? Escribe esto en vuestros corazones, respondió Jesús con solemnidad. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La promesa del Señor era un refugio de paz que envolvía a todos presentes. A medida que Jesús continuaba compartiendo parábolas sobre el amor, la gracia y la esperanza, un hombre de negocios se acercó, preocupado por sus bienes terrenos. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, su voz temblaba al pronunciar la pregunta. Jesús, mirándolo con amor, le respondió: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Mateo 19:21. La multitud respiró hondo, sabían que este llamado era radical. Mientras la claridad comenzaba a tomar forma en el corazón de cada oyente, una voz desde el fondo de la multitud se alzó con desdén. Blasfemia. ¿Cómo puede un simple carpintero hablar de gracia y redención?
Fíjate bien, que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mateo 20:16, contestó Jesús con una calma perturbadora. Su mirada penetrante cortó el escepticismo como un cuchillo. La división entre la fe y la duda se hacía evidente en sus rostros. El día avanzaba, pero los corazones de los presentes aún ardían con la tensión de lo desconocido. Jesús había sembrado la palabra, y el mundo en el que vivían pronto se transformaría. Su misión estaba trazada en cada parábola, en cada enseñanza. Un nuevo pacto, una nueva esperanza se gestaba en medio del clamor. Antes de que la multitud se dispersara, Jesús proclamó: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Estas palabras reverberaron con un peso solemne. No temáis, porque en medio de las tribulaciones, la gloria de Dios será revelada en muchos. Con el anhelo por conocer la profundidad de su mensaje, los discípulos se miraron entre sí, un escalofrío recorrió la reunión. Ellos sabían que el viaje apenas había comenzado, y que la cruz no era el final, sino la puerta a nuevas revelaciones. Jesús, alzando una vez más la mirada hacia el cielo, susurró: a fin de que la Escritura se cumpla, aún hay más por revelar. El verdadero propósito del sacrificio aún se encuentra oculto en el corazón del Padre. Colosenses 1:26. Las palabras flotaron en el aire, dejando una expectativa cargada de misterio entre aquellos que lo seguían. La multitud comenzó a dispersarse con murmullos de asombro y confusión, mientras algunos se acercaban a Jesús con preguntas adicionales, buscando comprender la profundidad de sus enseñanzas. Entre ellos, un joven escriba, confundido pero intrigado, se acercó con reverencia. Maestro, preguntó con voz temblorosa, ¿cómo podemos ser testigos de estas maravillas y no caer en la desesperanza por lo que está por venir? ¿Cómo podemos ser verdaderamente parte de tu reino? Jesús, viendo los titubeos en su corazón, lo miró con compasión. La fe es como una lámpara que brilla en la oscuridad, aunque la noche sea larga, su luz no se apaga. Lucas 11:34. Luego, les habló de los cielos y de la promesa de un nuevo amanecer que vendría, pues la tierra y los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Mientras el tono de su voz se elevaba con autoridad, los discípulos lo rodeaban, cada uno sintiendo como el peso de su mensaje les desnudaba el alma. Pedro, siempre impetuoso, no pudo contenerse. Señor, si la fe es la luz, ¿qué haremos cuando la oscuridad nos consuma? ¿Qué habrá de nosotros cuando te quiten de entre nosotros? Jesús movió la cabeza lentamente, su mirada profunda reflejaba la sabiduría eterna. No temáis, pues aunque sufriréis por causa de mi nombre, recordad que ninguna puerta se cierra sin que otra se abra. ¿No habéis leído que el que busca, halla? Mateo 7:7. Su voz reverberaba como el trueno por los corazones ansiosos, trayendo un nuevo sentido de propósito. En ese momento, un hombre anciano, a quien todos conocían como un profeta local, se acercó con paso firme. Oídme, pueblo. La venida de este hombre es el cumplimiento de las antiguas palabras de los profetas. Se nos ha dicho que en los días venideros, un nuevo pacto será establecido. Jeremías 31:34. La multitud enmudeció, consciente de la gravedad de sus palabras. ¿Y quién puede ser digno de este pacto?, preguntó alguien en la multitud con una mezcla de temor y esperanza. ¿Quién puede llevar el peso de la gloria de Dios? Los que se reconcilian con su Creador, respondió Jesús, y los que tienen el corazón quebrantado. Ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Sus palabras resonaron como campanas de esperanza en el aire. La multitud comenzó a murmurar entre ellos, la fe comenzaba a revivir. Mientras la tarde caía, él continuó: los últimos días traerán pruebas, pero no olvidéis lo que os he enseñado. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Mateo 16:18. La profunda sabiduría llenaba a cada oyente, al mismo tiempo que el escalofrío de la incertidumbre se hacía más fuerte. En un momento de intensa quietud, los discípulos se agruparon, sus corazones latiendo al unísono. ¿Qué haremos, Señor? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para los eventos que se avecinan? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41, les instruyó Jesús con solemnidad. Recuerda, cada roca puede ser transformada en pan,
pero la verdadera sustancia se encuentra en la palabra de Dios. La multitud se sintió atrapada en la magnitud de su revelación. Esperaban más. ¿Y qué será de aquellos que no caminan en luz, sino en oscuridad?, interpeló a alguien temeroso. Del mismo modo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido, así también habrá una búsqueda para cada corazón que se aleje de mi luz. Lucas 19:10. Al finalizar su enseñanza, Jesús miró al cielo. Aún hay más por revelarse. Mi camino no es solo el sacrificio, es el puente hacia una esperanza eterna. De ese puente recibiréis vida, incluso en lo más oscuro. Así, en el aire pesaba un destino inminente. Entonces, Jesús, con una mirada intensa y profética, añadió: lo que se avecina es la revelación del gran misterio que se ha ocultado desde la fundación del mundo. De la descendencia de la mujer será aplastada la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Las palabras flotaron ominosamente, cargadas de expectación por lo que estaba por venir, mientras los corazones latiendo con esperanza aguardaban la revelación del plan soberano de Dios. La sombra de la cruz se extendía, pero la luz de la resurrección prometía un poder transformador que aún se encontraba por venir. Al caer la noche, la multitud se dispersó lentamente, llevando consigo el eco de las poderosas palabras de Jesús. Los discípulos, aún en estado de asombro, se apartaron junto al río, sentados en la hierba húmeda, sintiendo el peso de las promesas en el aire. El evento del día había despertado en ellos una mezcla de esperanza y temor, así que decidieron buscar lo que sus corazones anhelaban. Respuestas. Juan, el discípulo amado, rompió el silencio. Maestro, ¿qué significa exactamente esta revelación de la que has hablado? ¿Qué vendrá después de la oscuridad? Jesús, con mirada profunda y sabia, los miró uno a uno antes de responder. El tiempo de la prueba se acercará, y lo que los corazones no estén preparados, esos serán los que no reconocerán el tiempo de su visita. Lucas 19:44. Su voz era suave, pero en ella había una constante de autoridad que resonaba en el alma. Pero, ¿cómo nos preparamos ante lo que está por venir?, cuestionó Santiago con voz quebrantada. Nos has dicho que hay luz, pero ¿dónde está esa luz en medio de la tormenta? Recordad estas palabras: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13, dijo Jesús solemnemente. A medida que hablaba, el viento jugaba entre los árboles, trayendo consigo la fragancia de los campos. Sus ojos centelleaban con la luz divina. La perseverancia es más que aguantar, es crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, aún en medio de las crisis. Así, la conversación fluía como un río, llenándose de intención y ansias. Los discípulos se afianzaban en cada palabra, sintiendo como sus corazones se encendían en un fuego que jamás habían conocido. Señor, interrumpió Pedro, ¿qué haremos si caemos en la desesperación? Mi gracia es suficiente para vosotros, en la debilidad, mi poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9, respondió con dulzura y firmeza. Recordad que no os he dejado huérfanos, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cada palabra era un ancla en medio de la tempestad. Entonces, un murmullo se levantó en busca de más enseñanzas. La comunidad, que continuaba en cercanía, sentía que estaban al borde de una revelación mayor. ¿Y quiénes serán llamados a tomar parte en este nuevo pacto?, preguntó una mujer del pueblo, su voz trémula de expectativa. Vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, dijo Jesús, mientras su mirada abarcaba a todos y cada uno en la multitud. Los que rompan sus corazones, los que clamen en su angustia, serán bienvenidos en este reino. Mientras hablaba, una sombra de seriedad cubrió su rostro. Pero no todos habrán de entrar, pues hay aquellos que continúan caminando en tinieblas, estos no verán mi luz. Recordad lo que se ha dicho, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno. Isaías 5:20, la gente guardó silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Entre murmullos, nuevos deseos de entendimiento surgieron. La luz de las estrellas brillaba sobre ellos, como un recordatorio de la grandeza de Dios. Jesús, con la voz llena de unción, continuó: viene un tiempo de lágrimas, de pruebas, mas también la promesa de renovación. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5,
y así sus palabras se afianzaron en el alma, transformándose en una tenaz esperanza de redención y restauración. Cuando la noche casi cubría el firmamento, Jesús dijo, lo que ha sido oculto será manifestado, lo que fue escondido desde la fundación del mundo está siendo revelado a aquellos que tienen oídos para oír. Mateo 11:15. La multitud quedó inmóvil ante el profundo misterio que se avecinaba. Esta revelación no solo incluía la luz en sus vidas, sino también el desgarrador sacrificio al que él debía someterse. Con corazones ardientes, aguardaban con expectativa lo que había de venir, reconociendo que el plan soberano de Dios estaba tomando forma, incluso en la penumbra de la noche. ¿Qué más iba a revelar el Señor? Las profundidades de su propósito divino apenas estaban por asomarse, y un nuevo amanecer aguardaba tras la sombra de la cruz. El avance del día siguiente trajo consigo un aire cargado de anticipación. Jesús, sabiendo que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, reunió a sus discípulos en la orilla del mismo río donde se habían encontrado la noche anterior. Las aguas, tranquilas y serenas, reflejaban el cielo matutino, como si el mundo aguardara las palabras que estaban por pronunciarse. Hoy, amigos míos, comenzó Jesús, su voz clara y resonante, voy a compartir con vosotros secretos del reino que habéis estado buscando. Lo que el Padre me ha revelado, ahora os lo transmito a vosotros. Lucas 10:22. Los discípulos se acercaron, sentando en un círculo a su alrededor, como si cada uno tratara de capturar cada letra de esa promesa que el Maestro les ofrecía. En primer lugar, continuó, sabed que en el reino de Dios, los que son humildes son exaltados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Sus ojos se apagaron momentáneamente ante el peso de esta verdad. Crear comunidad, vivir en amor y mostrar compasión era el camino del verdadero poder. También recordaréis, dijo Jesús, que el amor a los enemigos es un signo de verdadera madurez espiritual. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Lucas 6:27. Con cada palabra, el corazón de los discípulos palpitaba fuertemente, comprendiendo que la lucha no sería contra la carne sino contra las fuerzas del mal que intentaban dividir el espíritu. Como un río caudaloso, sus enseñanzas fluyeron. Habló sobre la importancia del perdón, la oración y de dar. Necesitaréis recordar que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35, afirmó, y las caras de sus seguidores mostraron una mezcla de admiración y confusión. ¿Cómo podría haber plenitud en la entrega? También he de deciros que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Mateo 17:20, siguió, mirando a Pedro con una intensidad penetrante. No desmayéis en el camino difícil, pues lo imposible será vuestro aliado si creéis. La conversación se tornó más densa mientras los discípulos percibían el peso de su misión que se avecinaba. Cada enseñanza revelaba un nuevo estrato de la realidad que habían de afrontar. Jesús, con su mirada llena de compasión, dijo, la paz que os dejo es distinta de la que el mundo ofrece, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Mientras se adentraba en enseñanzas sobre la importancia del ayuno y la generosidad, el cielo comenzó a oscurecerse. Una ligera brisa sopló, trayendo consigo un escalofrío que parecía presagiar lo que estaba por venir. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, aseguró, y sus discípulos sintieron la urgencia de sus palabras más que nunca, pero en medio de la revelación, un estremecimiento recorrió la multitud al escuchar a Jesús hablar sobre la traición inminente. Uno de vosotros me entregará. Mateo 26:21, pudo ver en sus rostros la confusión y el miedo. Lo que ha de suceder no es para vuestro desánimo, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas, mientras Pedro, incapaz de tolerar la idea de traición, preguntó con voz temblorosa, ¿quién, Señor? ¿Quién será? Jesús, en respuesta, inclinó la cabeza, como si cada letra de su siguiente palabra pesara tornada en amor y dolor. El que moje el pan conmigo en el plato, ese es. Mateo 26:23, susurró, mientras la atmósfera se volvía densa y la esperanza se convertía en incertidumbre. Esa conversación, repleta de significado y vislumbres del futuro, dejó a los discípulos con más preguntas que respuestas. En sus corazones ardía el fuego del propósito,
pero también una profunda inquietud. La luz que Jesús traía a sus vidas ahora se entrelazaba con las sombras del sacrificio y la traición. ¿Podrían estar preparados para lo insólito que estaba por venir? Al dejar la ribera, con corazones inquietos, recordaron las palabras que retumbaban en su ser: todo lo que el Padre me ha dado será mío. Y yo lo revelaré a vosotros ante el mundo. Juan 17:10. En su cercanía a la cruz estaba un nuevo amanecer, y la promesa de la redención comenzaba a tejerse en la complejidad de lo que Dios aún tenía reservado para su pueblo. ¿Cuál sería el destino de aquellos a quienes había llamado tan especialmente? Solo el tiempo lo revelaría. ¿No era este el comienzo del cumplimiento de un misterioso plan divino? A medida que el día llegaba a su fin, y el crepúsculo desdibujaba las sombras de la escenografía familiar, Jesús y sus discípulos se retiraron hacia un jardín en las afueras de la ciudad, conocido como Getsemaní. El lugar, impregnado de fragancia a tierra húmeda y olivos antiguos, parecía envuelto en un manto de quietud, aunque en los corazones de aquellos hombres latía la inquietud de lo desconocido. La luna se asomaba, testigo silencioso del sacrificio que estaba por venir. Mientras caminaban por senderos de piedras desgastadas, Juan, el discípulo amado, rompió el pesado silencio. Maestro, ¿por qué hablas de traición? ¿Qué significa esto para nosotros? La voz de Juan temblaba ligeramente, y sus ojos reflejaban la confusión y el temor que comenzaba a cernirse sobre ellos. Jesús, sabiendo la angustia en el alma de sus seguidores, se detuvo y los miró con compasión. Cada uno de vosotros ha sido llamado a un propósito más alto, pero ese camino requiere sacrificio. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Sus palabras resonaron como un eco de advertencia y desafío. Los discípulos se sintieron confrontados con la realidad de su llamado. El camino hacia la gloria estaba repleto de pruebas. En el jardín, Jesús se apartó un poco del grupo y se arrodilló, clamando al Padre en ferviente oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese instante, una profunda tristeza envolvió su ser, y el sudor brotó de su frente como gotas de sangre. Los discípulos observaban, sintiendo el peso de la angustia del Maestro, y por un momento, la fragilidad de la carne se hacía evidente. Se preguntaban si realmente estaban preparados para lo que estaba por venir. Mientras se acercaban, Simón Pedro, indignado por la imagen de su Maestro en la agonía, exclamó: «Nunca te dejaremos solo. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». La valentía de Pedro, aunque noble, reflejaba su falta de entendimiento sobre el verdadero costo de la lealtad. Jesús, levantando la vista hacia él, dijo con dolorosa certeza: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. Las palabras cayeron pesadas, como una sentencia que resonaría en el corazón de Pedro. El tiempo avanzaba, y a medida que la noche se alargaba, la atmósfera se tornó cada vez más tensa. Mientras Jesús continuaba en oración, los discípulos sucumbieron al sueño, incapaces de sostener la vigilia. En su cansancio, quedaron ajenos a la intensidad del momento. «¿No habéis podido velar ni una hora?», preguntó Jesús, despertándolos con un tono de compasión. «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:40. La advertencia sonaba como un eco eterno, una invitación a permanecer alertas ante la adversidad. La llegada de la traición no se hizo esperar. Judas Iscariote, uno de los 12, llegó con una multitud de soldados, portando antorchas y armas, dispuesto a entregar al Maestro. El brillo de las luces reflejaba la oscuridad que se cernía sobre el corazón de Judas. «El que yo bese, ese es, prendedle». Mateo 26:48, susurró Judas, como un eco de la traición más desgarradora. El abrazo de la traición se selló con un beso, y Jesús, con amor aún en su voz, dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Mateo 26:50. Las palabras resonaron en el alma de cada discípulo, clavando una flecha de dolor en su corazón. En ese momento, la verdad del sacrificio comenzó a tomar forma. El camino que habían sido llamados a seguir era muy distinto a lo que imaginaban. A pesar del tumulto que los rodeaba, Jesús se mantuvo firme, con la certeza de su misión divina. Mientras los soldados lo arrestaban, los discípulos, llenos de miedo, huyeron despavoridos.
dejando atrás el llamado que un día habían abrazado. La lucha espiritual se intensificaba, y las tinieblas parecían arrastrar a todos hacia la desesperación. Sin embargo, entre la confusión, el eco de la verdad divina seguía latente. Jesús había venido a buscar lo que se había perdido. En medio de la opresión, su voz era una luz, prometiendo que aquello que parecía el final sería, en realidad, el comienzo de la redención. Lo que está por suceder no es solo dolor, sino la manifestación de la gloria de Dios, Juan 11:4. Cada paso hacia la cruz estaba forjando un camino de esperanza y salvación. Mientras los rasgos de la traición se tornaban en el camino hacia el juicio, la pregunta resonaba en el corazón de los seguidores de Jesús: ¿qué más se revelaría a medida que se acercaban a este sacrificio tan profundo? El plan soberano de Dios se iba desentrañando con cada momento, y lo que parecía caos era en realidad una orquestación divina. Aquellos hombres estaban a punto de descubrir que su llamado era parte de un misterio mayor que se había estado gestando desde la fundación del mundo. ¿Qué sigue después de la traición y el dolor? La cruz, un símbolo de victoria, estaba a la vista, y con ella, un nuevo amanecer esperaban aquellos que perseverarían por fe.